Esta historia no comienza con violencia, comienza con el olor a tortillas recién hechas, con el chisporroteo del aceite hirviendo, con las voces de clientes que llegan a las 2 de la mañana buscando comida después de una jornada imposible. Comienza en Ecatepec de Morelos, uno de los municipios más poblados y peligrosos de todo México, con 1.600.000 habitantes según el último censo del INEGI. Ecatepec se extiende como una mancha de concreto irregular al noreste de la Ciudad de México. Ubicado a 22 kilómetros del centro histórico capitalino, forma parte del Estado de México y comparte fronteras con municipios igualmente castigados por la violencia y la pobreza. La temperatura promedio oscila entre los 12 grados centígrados en invierno y los 26 en verano, pero el calor se siente diferente cuando vives en cuartos sin ventilación, cuando el sol rebota en techos de lámina oxidada, cuando el asfalto hierve bajo tus pies descalzos. Ecatepec creció sin planificación, alimentado por oleadas de migrantes que llegaron desde los años 70, buscando empleos en las fábricas que prometían transformar México en potencia industrial. Esas fábricas siguen ahí, líneas interminables de naves industriales que producen autopartes, textiles, productos químicos, plásticos. Miles de personas entran cada mañana a turnos de 12 horas por salarios que apenas alcanzan para sobrevivir. Pero Ecatepec tiene dos caras que nunca se tocan. En la zona sur, cerca de la autopista México-Pachuca, existen colonias como Jardines de Santa Clara y Ciudad Azteca, donde las casas tienen jardines con pasto real, donde los fraccionamientos cuentan con caseta de vigilancia privada, donde los niños van a escuelas particulares en camionetas último modelo. Las calles están limpias, los árboles dan sombra. Las casas tienen 2 pisos, cochera para 2 autos, sistemas de aire acondicionado que zumban toda la noche. Los supermercados tienen pasillos amplios e iluminados. Los centros comerciales ofrecen tiendas departamentales, cines, restaurantes de franquicia. Es posible vivir ahí y olvidar que estás en Ecatepec. Es posible cerrar la puerta de tu casa y creer que vives en otro país. Pero a solo 10 kilómetros al norte, cruzando la avenida central, el paisaje cambia radicalmente. Colonias como Jardines de Morelos, México 86, Las Américas y Nueva Aragón son laberintos de calles sin pavimentar, casas de bloc sin pintar, cables de electricidad colgando peligrosamente bajos, basura acumulada en esquinas que nadie recoge. Aquí no hay aire acondicionado. Las familias duermen con ventiladores baratos que apenas mueven el aire caliente. El agua llega 2 veces por semana en pipas que cobran 300 pesos por llenar un tinaco de 1,000 litros. Las banquetas son irregulares, rotas, convertidas en rampas imposibles. Los perros callejeros son tantos que ya nadie los cuenta. El olor es una mezcla permanente de basura orgánica, diésel quemado, comida frita. Drenaje que se desborda cada temporada de lluvias. Cada mañana, a las 5, miles de personas salen de estas colonias rumbo a trabajos en la zona rica. Empleadas domésticas con uniformes guardados en bolsas de plástico. Jardineros con herramientas oxidadas. Choferes particulares. Repartidores. Guardias de seguridad. Obreros de construcción. Suben a combis destartaladas que cobran 12 pesos por viaje. Se aprietan en camiones del transporte público, donde viajar de pie durante 1 hora es normal. Caminan kilómetros cuando no tienen dinero para el pasaje. Llegan a casas ajenas por puertas de servicio que dan directamente a la cocina. Entran por estacionamientos traseros. Usan uniformes que los hacen invisibles. Aprenden a no hacer ruido, a no opinar, a no mirar demasiado. Aprenden que su función es aparecer cuando se les necesita y desaparecer cuando terminan su tarea. Limpian baños que son más grandes que sus cuartos. Cocinan en estufas de 6 quemadores que cuestan más que 3 meses de su salario. Cuidan niños que tienen más juguetes de los que sus propios hijos verán en toda su vida. Y al final del día regresan a sus colonias. Cruzan de nuevo esa frontera invisible. Vuelven al calor insoportable. A las calles sin alumbrado, a las casas donde 3 generaciones comparten 2 cuartos. En Ecatepec, la violencia no es una noticia excepcional.
es el ruido de fondo de la vida cotidiana. Desde finales de los años 90, diferentes células del crimen organizado se han disputado el control de este territorio estratégico. Su cercanía con la Ciudad de México lo convierte en punto clave para distribución de drogas, extorsión de comercios, reclutamiento forzado, secuestro, trata de personas. Los nombres de los grupos han cambiado con los años. La familia michoacana controló durante años. Luego llegaron los Zetas. Después, fragmentaciones locales con nombres como La Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac, células independientes que peleaban por colonias específicas. Para el año 2020, cuando comienza esta historia, la situación era un mosaico complejo donde diferentes bandas controlaban territorios pequeños, a veces de solo 10 manzanas, cobraban piso a comerciantes, exigían cuotas a transportistas, reclutaban a adolescentes con promesas de dinero rápido. Y nadie, absolutamente nadie, podía hacer nada. La policía municipal estaba infiltrada. Comandantes cobraban nómina de ambos lados. Patrullas desviaban la mirada cuando veían camionetas con hombres armados. Las denuncias se archivaban sin investigación. Los cuerpos aparecían en lotes baldíos, en canales de aguas negras, dentro de tambos de 200 litros con ácido. Las familias aprendieron a no preguntar. Los vecinos aprendieron a no ver. Los comerciantes pagaban sin protestar, porque protestar significaba desaparecer. El miedo se volvió atmósfera, algo que se respiraba junto con el aire contaminado. Rodrigo Mendoza Vargas nació el 14 de marzo de 1968 en la colonia México 86, cuando Ecatepec todavía era un pueblo grande que comenzaba su transformación en monstruo urbano. Su madre, María Elena Vargas Jiménez, tenía 18 años cuando lo tuvo. Trabajaba como costurera en un taller clandestino que fabricaba pantalones de mezclilla 12 horas al día por un salario que apenas alcanzaba para rentar un cuarto de 4 metros por 4 en una vecindad de 20 familias. Su padre, cuyo nombre Rodrigo nunca mencionó en ninguna entrevista posterior, desapareció 3 meses después del parto. Nunca regresó, nunca mandó dinero. Nunca volvió a ser mencionado. María Elena crió sola a su hijo en ese cuarto donde cabían únicamente una cama individual, una estufa de 2 quemadores y una mesa plegable. Compartían baño con las otras familias de la vecindad. El agua corriente funcionaba solo 4 horas al día. La luz se cortaba cada semana, pero María Elena tenía manos rápidas y voluntad de hierro. Cosía hasta que los dedos le sangraban. Aceptaba trabajos extras los domingos. Compraba tortillas de 3 días que vendían más baratas. Cocinaba frijoles que duraban toda la semana. Y le repetía a Rodrigo cada noche antes de dormir la misma frase que él recordaría toda su vida. Nosotros no tenemos suerte, mijo, pero tenemos manos y tenemos dignidad. Rodrigo comenzó a trabajar a los 7 años. Su primer empleo fue ayudar al panadero de la esquina a cargar costales de harina desde las 5 de la mañana hasta las 8, cuando tenía que correr para llegar a la escuela primaria Benito Juárez, ubicada a 12 cuadras de distancia. Le pagaban 20 pesos a la semana. Con ese dinero compraba cuadernos, lápices, un refrigerio que compartía con su madre. A los 9 años dejó la escuela definitivamente. Había completado solo hasta tercero de primaria. La razón fue simple y brutal. María Elena enfermó de los riñones y los medicamentos costaban más de lo que ella ganaba. Rodrigo consiguió trabajo de ayudante en una taquería llamada El Güero, ubicada en la avenida Central esquina con calle Morelos. El dueño, un hombre de 60 años llamado Heriberto Sánchez Ramos, necesitaba a alguien que lavara trastes, barriera, sacara la basura, limpiara las mesas. Le pagaba 300 pesos a la semana más comida. Era el año 1977. Rodrigo tenía 9 años y acababa de encontrar el oficio que definiría su vida. Heriberto Sánchez era un hombre callado que había aprendido el negocio de los tacos trabajando 30 años en el mercado de la Merced en la Ciudad de México. Sabía cosas que nadie más sabía. Conocía el punto exacto en que la carne de cerdo se vuelve perfecta al contacto con el fuego del trompo. Entendía qué combinación de chiles creaba el balance perfecto entre picante y sabor.
Había memorizado las rutas de abasto donde conseguir los mejores ingredientes al mejor precio. Conocía a carniceros que le apartaban los mejores cortes. Sabía en qué mercados comprar el cilantro más fresco, las cebollas más dulces, los limones más jugosos, y tenía un conocimiento enciclopédico de la ciudad que había construido durante décadas como repartidor. Conocía cada calle de Ecatepec y zonas aledañas. Sabía qué callejones conectaban entre colonias. Recordaba atajos que cortaban 20 minutos de trayecto. Identificaba casas por detalles que otros no notaban. Un árbol específico, una puerta pintada de verde, un perro que siempre ladraba al pasar. Este conocimiento geográfico exhaustivo no parecía importante entonces. Era simplemente parte del oficio. Nadie imaginaba que 40 años después, ese mapa mental salvaría la vida de Rodrigo una docena de veces. Heriberto enseñó a Rodrigo todo. Le mostró cómo limpiar el trompo de pastor para que la carne no se pegara. Le explicó la proporción exacta de achiote, vinagre y especias para el adobo. Le enseñó a cortar cebolla sin llorar, a picar cilantro manteniendo las hojas frescas, a exprimir limones sin que las semillas cayeran en el jugo. Le mostró cómo calentar tortillas para que quedaran suaves pero no chiclosas. Le reveló el secreto de la salsa verde. Chiles serranos asados hasta que la piel se quemara, mezclados con tomate verde hervido exactamente 4 minutos, licuados con un diente de ajo, sal de grano y una pizca de azúcar que nadie más usaba pero que hacía toda la diferencia. Rodrigo absorbía cada lección con la concentración de quien sabe que este conocimiento es su única posibilidad de futuro. A los 12 años, ya manejaba la plancha solo durante las horas menos ocupadas. A los 14 preparaba el trompo completo sin supervisión. A los 16 atendía el negocio cuando Heriberto tenía que salir. Y en todo ese tiempo aprendió algo más importante que cualquier receta. Aprendió a ser invisible. Los clientes no lo veían realmente. Veían sus manos preparando tacos, veían el plato que les entregaba, pero no veían su cara. No recordaban su nombre, no registraban su presencia como algo memorable. Era parte del escenario, como la plancha o las sillas. Esta invisibilidad, que podría haber sido humillante, se convertiría años después en su arma más poderosa. Heriberto también le enseñó sobre química sin llamarla así. Le explicó cómo ciertos ácidos disolvían la grasa más rápido que el jabón común. Le mostró qué productos de limpieza industrial removían manchas imposibles del concreto. Le reveló que algunos chiles contenían capsaicina en concentraciones tan altas que podían causar quemaduras graves en piel sensible y que mezclados con aceite caliente se volvían literalmente armas. Le enseñó que el gas LP en concentraciones específicas dentro de espacios cerrados podía generar explosiones con solo una chispa. Le mostró que ciertos alimentos mal preservados desarrollaban bacterias letales en cuestión de horas. Todo este conocimiento parecía inocente, parte natural de manejar una cocina comercial. Nadie pensaba en aplicaciones violentas. Era simplemente lo que un taquero necesitaba saber para trabajar de manera segura y eficiente. Pero Rodrigo lo absorbía todo, lo almacenaba en su memoria junto con los mapas mentales de la ciudad, junto con las rutinas de clientes que venían a la misma hora cada semana, junto con los secretos que escuchaba sin querer cuando personas hablaban frente a él como si no existiera. Durante los siguientes 23 años, Rodrigo trabajó en El Güero todos los días, excepto los lunes cuando el negocio cerraba. Su madre murió en 1983 de insuficiencia renal. Él tenía 15 años. El funeral costó 3.000 pesos que Heriberto le prestó y que Rodrigo pagó durante 6 meses descontando de su salario. A los 18 comenzó a cobrar el sueldo completo de empleado, 1.500 pesos a la semana para el año 1986. A los 25, en 1993, ya ganaba 3.000 pesos semanales y había desarrollado una reputación sólida. Los clientes preguntaban por él específicamente. «Que me atienda Rodrigo», decían. «Rodrigo sabe cómo me gustan».
Su memoria para preferencias individuales era legendaria. Esta atención al detalle, esta capacidad de observar y recordar patrones, se estaba afilando sin que él lo supiera. Se estaba preparando para algo que todavía no existía en su horizonte. En el año 2000, cuando Rodrigo tenía 32 años, Heriberto Sánchez murió de un infarto masivo mientras preparaba el trompo para el servicio de la noche. Cayó frente a la plancha a las 6 de la tarde. Los paramédicos dijeron que fue instantáneo, no dejó familia. Su testamento, escrito a mano 3 años antes, le heredaba el negocio completo a Rodrigo. El local comercial, el equipo, las recetas, los contactos con proveedores, los 500,000 pesos que tenía ahorrados en una cuenta bancaria. Rodrigo lloró en el funeral como no había llorado desde la muerte de su madre. Heriberto había sido más que un jefe. Había sido maestro, figura paterna, amigo. Rodrigo se prometió esa tarde, frente al ataúd cerrado, que honraría esa enseñanza, que mantendría el negocio con los mismos estándares. Y así fue. Durante los siguientes 12 años, de 2000 a 2012, Rodrigo consolidó El Güero como una institución en su colonia. Atendía de 6 de la tarde a 3 de la mañana todos los días excepto lunes. Servía un promedio de 200 clientes diarios. Cobraba precios justos. 15 pesos por taco en 2012. Su ingreso mensual promedio era de 45,000 pesos, de los cuales 30,000 eran ganancia neta. Había comprado un departamento pequeño de 2 recámaras en la colonia Jardines de Morelos, 48 metros cuadrados en un segundo piso. Su reputación era impecable. De confianza, decían los vecinos. Rodrigo Mendoza era exactamente lo que parecía. Un hombre común que hacía un trabajo honesto. Todo cambió en mayo de 2003, cuando Rodrigo conoció a Patricia Ruiz Flores, en un hospital público. Él tenía 35 años, ella 23. Patricia trabajaba como auxiliar de enfermería en el turno nocturno del Hospital General de Ecatepec. Rodrigo llegó a urgencias a las 2 de la madrugada con una cortada profunda en la mano izquierda. Necesitó 8 puntadas. Patricia fue quien lo atendió. Cuando terminó, él le preguntó si le gustaban los tacos al pastor. Ella sonrió y respondió que eran su debilidad. Rodrigo le dijo que pasara por El Güero, cualquier día después de su turno. 3 semanas después, ella pasó por primera vez. Hablaron hasta que amaneció. Patricia quedó embarazada en febrero de 2004. La noticia fue sorpresa para ambos. Finalmente Patricia habló. No tienes que quedarte si no quieres. Rodrigo la miró como si hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. ¿Por qué no iba a querer?, respondió. Rodrigo descubrió algo inesperado dentro de sí mismo. Emoción. La posibilidad de crear una familia. De ser para ese niño lo que Heriberto había sido para él. Daniela Mendoza Ruiz nació el 28 de octubre de 2004, a las 7 de la mañana en el Hospital General de Ecatepec. Pesó 3 kilogramos 100 gramos. Cuando la pusieron en los brazos de Rodrigo por primera vez, él permaneció completamente inmóvil durante 3 minutos completos. Finalmente Rodrigo habló, tan bajo que casi no se escuchó. Te prometo que nunca te faltará nada. En ese momento, sosteniendo a su hija, Rodrigo Mendoza se convirtió en alguien nuevo. Esa identidad se volvería el núcleo de su existencia durante los siguientes 16 años. Los primeros años fueron exhaustivos pero felices. Su departamento de 48 metros cuadrados se llenaba de vida. Rodrigo ganaba un promedio de 50,000 pesos mensuales para 2010. Patricia aportaba otros 12,000. Juntos tenían 62,000 pesos al mes. No era fortuna, pero era suficiente. Pero el futuro se torció en marzo de 2009, cuando Patricia murió en un accidente de autobús. El camión en que viajaba de regreso del hospital volcó en la autopista México-Pachuca a las 8 de la mañana. 16 personas murieron. Patricia tenía 29 años. Daniela 4. Los siguientes 11 años fueron solo ellos dos. Rodrigo ajustó su vida completamente alrededor de su hija. Era ciclo implacable que repetía 6 días a la semana. Quería comprarle casa propia a Daniela algún día.
Quería que estudiara universidad. Quería que tuviera todo lo que él nunca tuvo. A las 6 de la mañana del domingo 27 de enero de 2020, Rodrigo Mendoza caminó las 15 cuadras hasta la Fiscalía General del Estado de México, delegación Ecatepec. Llegó a las 7:15. Esperó 3 horas y 40 minutos exactos. A las 11 de la mañana finalmente lo llamaron. Un oficial de unos 40 años le indicó que pasara a un escritorio metálico. El proceso fue deshumanizante desde el principio. El oficial, que se identificó como agente Martínez, sacó un formulario y empezó a llenarlo a mano, preguntando datos básicos. Rodrigo entregó 2 fotos de Daniela. El oficial las miró apenas 2 segundos y las engrapó al formulario sin cuidado. El agente Martínez dijo: "El 90% de estos casos son chavas que se fueron con el novio. Casi siempre aparecen en 2 o 3 días". Rodrigo sintió que la sangre le hervía. El formulario completo tomó 22 minutos. Rodrigo salió de la comandancia con una certeza: nadie iba a buscar a su hija. La comprensión llegó con claridad brutal. Daniela era hija de un taquero de Ecatepec. Era estadística, no prioridad. La policía estaba infiltrada. Entendió que si Daniela iba a ser encontrada, tendría que ser él quien la encontrara. Era él o nadie. Los siguientes 5 días, Rodrigo apenas durmió. Visitó la preparatoria de Daniela. Habló con compañeras de clase. Jessica Torres agregó algo crucial. Daniela me dijo que un tipo la había contactado por Instagram. Decía que era de una agencia. Ella lo bloqueó porque le pareció raro. Rodrigo tomó fotos de las capturas con su celular. Era lo único que tenía. Visitó el parque donde Daniela a veces iba con amigas. Fue a la plaza comercial. Una guardia llamada Mónica le dijo algo que le heló la sangre. Ese tipo de reclutadores andan por aquí todo el tiempo. Dicen que hay un lugar en la colonia azteca, un hotel que usan como casa de seguridad. Se llama Hotel Paraíso, pero no vaya solo. El miércoles 30, Rodrigo fue al Hotel Paraíso. Quedaba en la avenida Adolfo López Mateos. Era un edificio de 4 pisos pintado de rosa descascarado. Rodrigo observó desde la esquina durante 2 horas. A las 5 de la tarde cruzó la calle. Entró por la puerta principal. Rodrigo sacó la foto de Daniela. «Busco a mi hija». El hombre ni siquiera miró la foto. «No sé de qué me hablas. Lárgate». En ese momento salió un joven que Rodrigo reconoció. Era Kevin, el mismo que había ido a la taquería. «¿Qué haces aquí?» Rodrigo sintió miedo real, pero no retrocedió. «Busco a mi hija, Daniela. Sé que tú sabes algo». Kevin se acercó hasta que sus caras estaban a centímetros. «Tu hija ya no es tu problema, anciano. Ahora es de otros, así que olvídate de ella, porque si sigues preguntando, vas a terminar como ella, o peor». Kevin había confirmado que Daniela estuvo ahí. Había dicho: «Ya no es». Tiempo pasado. Los siguientes 3 días, Rodrigo regresó al Hotel Paraíso a diferentes horas. Solo observaba desde distintos puntos. Aprendió los horarios. Vio chicas jóvenes entrar y salir, todas con la misma expresión ausente. Durante esos días de vigilancia, Rodrigo usó sus habilidades de observación. Memorizaba caras. Aprendió que Kevin era reclutador, pero reportaba a un hombre mayor que llegaba en un Mercedes negro. A ese hombre llamaban comandante. Rodrigo también notó que cada jueves llegaba una patrulla de la policía municipal. Los oficiales salían con sobres evidentemente llenos de dinero. La conexión entre autoridades y criminales no podía ser más obvia. El viernes, 7 de febrero, 11 días después de la desaparición de Daniela, Rodrigo recibió una llamada que cambió todo. Era las 11 de la noche. Estaba en la taquería trabajando en automático, preparando tacos sin pensar, con la mente en otra parte completamente. Su celular sonó. Número desconocido. Contestó con corazón acelerado. Era una voz de mujer, joven, asustada, hablando rápido en susurros. «Señor Mendoza, soy amiga de Daniela. Estoy donde ella estuvo. La vi hace una semana, me dio su número. Me pidió que lo llamara si podía». Rodrigo casi deja caer el teléfono. «¿Dónde está?».
Está bien. ¿Puedo hablar con ella? La chica empezó a llorar. No, señor. Ella ya no está aquí. Se la llevaron hace 5 días a otro lugar. No sé dónde. Pero me dijo que le dijera algo importante. Dijo que le dijera que no fue su culpa, que la engañaron feo, que le prometieron trabajo real y cuando llegó al hotel la encerraron. Dijo que usted no se culpara y dijo que no dejara que le pasara a otras chicas lo que le pasó a ella. Rodrigo apenas podía respirar. ¿Está viva? Dime que está viva. Silencio largo. Luego, no lo sé, señor. Las que se resisten no las tratan bien. Algunas mueren, otras desaparecen. A su hija la golpearon mucho porque no dejaba de pelear. La última vez que la vi tenía la cara... La voz se quebró. Tengo que colgar. Si me descubren con teléfono me matan. Lo siento mucho. La llamada se cortó. Rodrigo se quedó paralizado sosteniendo el teléfono durante 5 minutos completos. Los clientes le hablaban y no los escuchaba. Las lágrimas corrían por su cara sin control. Su hija había estado viva hace 5 días. La habían golpeado, la habían movido a otro lugar. Podría estar en cualquier parte, otra ciudad, otro estado, cruzando la frontera, o podría estar muerta. Las palabras de la chica resonaban en su cabeza. Las que se resisten, algunas mueren. Daniela nunca dejaría de resistir. Conocía a su hija, conocía su carácter, sabía que pelearía hasta el final. Y ese pensamiento, en lugar de darle esperanza, le dio terror absoluto. Cerró la taquería esa noche a la 1 de la madrugada, 2 horas antes de lo normal. Caminó a casa en estado de shock. Se sentó en la orilla de la cama que su hija ya no ocupaba. Miró la foto de ambos en el buró y por primera vez en 11 días dejó de llorar. Algo dentro de él se había apagado o tal vez encendido. El dolor insoportable se estaba transformando en algo diferente, algo frío, algo peligroso. El sábado 8 de febrero regresó a la fiscalía. Llevaba grabada la llamada en su celular. Había anotado todo lo que había observado en el Hotel Paraíso. Tenía nombres, descripciones, horarios. Esperó 4 horas para hablar con un fiscal. Cuando finalmente lo atendieron, era un hombre de 50 años con traje mal ajustado que se identificó como licenciado Guerrero. Rodrigo le explicó todo. Le mostró sus notas. Le ofreció reproducir la llamada. El fiscal lo escuchó con expresión cada vez más incómoda. Cuando Rodrigo terminó, el licenciado Guerrero se reclinó en su silla y habló con cuidado deliberado. Señor Mendoza, entiendo su dolor. Pero lo que me está describiendo es una organización criminal grande. No puedo simplemente ir y allanar un hotel basándome en observaciones de un civil. Necesito órdenes judiciales, coordinación con otras instancias. Estas cosas toman tiempo. Rodrigo sintió rabia hirviendo. ¿Tiempo? Mi hija no tiene tiempo. Cada día que esperan es un día más que la están. No pudo terminar la frase. El fiscal suspiró. Voy a ser franco con usted, porque veo que es hombre de bien. Ese lugar que menciona, el Hotel Paraíso, es territorio de gente muy peligrosa, con conexiones muy arriba, muy arriba. Si inicio una investigación formal, me van a transferir o peor. Y su caso va a terminar en un cajón olvidado de todas formas. Lo mejor que puede hacer es aceptar que su hija tomó decisiones equivocadas y seguir con su vida. A veces las chicas se van voluntariamente a ese mundo porque les prometen dinero fácil. Rodrigo se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Mi hija fue secuestrada. La tienen prisionera. Y ustedes no van a hacer nada porque son cómplices. El fiscal se puso de pie también, molesto ahora. Cuidado con lo que dice, señor. Puedo arrestarlo por difamación. El caso de su hija está cerrado. Determinamos que salió voluntariamente. No hay evidencia de secuestro. Si aparece algo nuevo, lo contactaremos. Ahora, retírese. Rodrigo salió de esa oficina sabiendo que había sido su última visita a las autoridades. El sistema no solo era inútil, era cómplice. Los que deberían proteger estaban protegiendo a los criminales. No había justicia en ese edificio.
Solo burocracia y corrupción. Durante las siguientes 2 semanas, Rodrigo continuó vigilando el Hotel Paraíso. Expandió su investigación. Siguió al Mercedes negro del comandante hasta una casa en una colonia residencial de clase media. Anotó la dirección: calle Pinos 847. Colonia industrial. Siguió las camionetas en combi hasta otros lugares. Un bar en la colonia México 86. Una casa de empeño en la avenida Central. Un taller mecánico que parecía legítimo, pero donde se reunían hombres armados. Empezó a ver el mapa completo. No era solo el Hotel Paraíso, era una red de 20 o 30 lugares conectados, casas de seguridad, centros de operación, lugares donde lavaban dinero. Y detrás de todo, nombres que se repetían: Kevin el reclutador, el comandante que manejaba el hotel, un tal Memo que coordinaba transportes, un tal Chava que manejaba seguridad, y más arriba, nombres que solo escuchaba en conversaciones de clientes en la taquería. El Tiburón, líder de célula local. Rodrigo empezó a hacer una lista en un cuaderno que compró específicamente para esto, un cuaderno de pasta azul donde escribía todo: nombres, direcciones, rutinas, conexiones. Cada página era una pieza del rompecabezas, y mientras llenaba ese cuaderno, mientras seguía observando, algo dentro de Rodrigo seguía transformándose. El dolor ya no lo paralizaba, lo enfocaba. La rabia ya no lo cegaba, lo afilaba. Estaba aprendiendo a pensar como ellos, a moverse como ellos, a ser paciente como cazador, esperando el momento perfecto. El miércoles 19 de febrero, 20 días después de la desaparición de Daniela, Rodrigo recibió la notificación que había estado esperando y temiendo en igual medida. Una llamada oficial de la Fiscalía a las 3 de la tarde. Voz formal, sin emoción. Señor Mendoza, lamentamos informarle que se ha encontrado un cuerpo que corresponde con las características de su hija. Necesitamos que venga a realizar la identificación. Rodrigo no respondió. Solo colgó. Se quedó parado en medio de su taquería vacía, sintiendo que el mundo se desintegraba alrededor de él. Había sabido. En algún nivel profundo había sabido desde la llamada de la chica que Daniela probablemente estaba muerta. Pero saber y confirmar eran cosas diferentes. Cerró la taquería. Caminó a casa. Se cambió de ropa poniéndose la única camisa formal que tenía, la misma que había usado en el funeral de Patricia 11 años atrás. Tomó un taxi que le costó 150 pesos hasta el servicio médico forense. En la colonia San Cristóbal, era un edificio de concreto gris con olor a formol que se filtraba hasta la calle. Llegó a las 5 de la tarde. Lo hicieron esperar en una sala con sillas de metal y aire acondicionado que no funcionaba. Había otras 3 familias esperando lo mismo, todos con la misma expresión de duelo anticipado. A las 6 lo llamaron. Un médico forense de unos 50 años con bata manchada lo llevó por un pasillo largo con piso de linóleo agrietado hasta una sala fría con temperatura de refrigerador. Había una camilla en el centro cubierta con una sábana blanca. El doctor habló con voz profesional, distante, que había dado estas noticias cientos de veces. El cuerpo fue encontrado en un terreno baldío en la colonia Jardines de Morelos, a 3 cuadras de su domicilio. La causa preliminar de muerte es asfixia por estrangulamiento. Necesito que confirme si es su hija. Levantó la sábana solo hasta los hombros. Rodrigo miró. Era Daniela. Su cara estaba hinchada, morada, casi irreconocible. Tenía moretones de diferentes edades, algunos amarillentos y viejos, otros frescos y negros. Marcas de dedos en el cuello que contaban la historia de sus últimos minutos. Un labio partido que nunca sanaría, pero era ella. Sus ojos, aunque cerrados, eran los mismos. Su nariz, aunque rota, era la misma. El lunar pequeño en la mejilla derecha que había tenido desde bebé, ese seguía ahí. Es mi hija, dijo Rodrigo con voz que no reconoció como suya. Es Daniela Mendoza Ruiz. El forense bajó la sábana y anotó en una tablilla. Lamento su pérdida. Puede pasar con el administrador para los trámites del cuerpo. Rodrigo no se movió.
Se quedó mirando la sábana que cubría a su hija, preguntándose qué había sufrido en sus últimos días. Cuánto dolor había soportado. Si había gritado su nombre pidiendo ayuda que nunca llegó. Al día siguiente, jueves 20 de febrero, Rodrigo fue a la oficina del fiscal asignado al caso. Era el mismo licenciado Guerrero, que lo había atendido semanas atrás. El hombre apenas levantó la vista de su escritorio cuando Rodrigo entró. Ya vimos el informe del forense. Muerte por asfixia. El caso está cerrado como homicidio relacionado con actividades de alto riesgo. Rodrigo sintió que la sangre se le congelaba. ¿Actividades de alto riesgo? ¿Así van a cerrar esto? Mi hija fue secuestrada, torturada y asesinada por una red criminal que ustedes conocen y protegen. El fiscal finalmente lo miró con dureza. Señor Mendoza, su hija fue encontrada en un terreno baldío conocido por actividades de prostitución. Los análisis preliminares muestran múltiples contactos sexuales recientes. La evidencia sugiere que participaba voluntariamente en esas actividades. Lamentablemente, ese mundo es peligroso, y a veces termina así. Rodrigo se aferró al escritorio para no lanzarse sobre ese hombre. Mi hija tenía 15 años. Era estudiante de preparatoria. La secuestraron con engaños. Tengo evidencia. Tengo nombres. Les di toda la información hace semanas. El fiscal abrió un cajón, sacó una carpeta delgada. La aventó sobre el escritorio. Esta es toda la investigación. Una página. No hay evidencia de secuestro. No hay testigos confiables. El caso está cerrado. Si quiere, puede solicitar revisión, pero le adelanto que rara vez cambia el resultado. Lo siento por su pérdida, pero mi trabajo aquí terminó. Rodrigo tomó la carpeta. Una sola página con datos básicos y la conclusión. Caso cerrado por falta de elementos que acrediten delito perseguible de oficio. 20 días de investigación de su hija reducidos a una página. Una vida entera resumida en 3 párrafos burocráticos. Salió de esa oficina y en el pasillo, mientras la puerta se cerraba detrás de él, Rodrigo Mendoza tomó la decisión que cambiaría todo. Ya no había sistema de justicia en el que confiar. Ya no había autoridades a las que recurrir. Solo quedaba él. Y si el Estado no daría justicia a Daniela, él la daría. De la única manera que quedaba. El funeral fue el sábado 22 de febrero en el Panteón Municipal San Lorenzo Tezonco. Era día nublado con amenaza de lluvia que nunca llegó. La temperatura era de 19 grados, frío para la zona. Asistieron 32 personas que Rodrigo contó mecánicamente. Vecinos de la cuadra, algunos clientes regulares de la taquería, 3 compañeras de escuela de Daniela que lloraban sin control, Guadalupe, la señora que la había cuidado tantas tardes, el padre Moreno de la parroquia local que ofició una misa breve. Las palabras del sacerdote fueron genéricas, aplicables a cualquier difunto. Dios recibe a sus hijos de vuelta. Descansa en paz eterna. Sus seres queridos la recordarán siempre. Rodrigo no lloró durante la ceremonia. Se quedó de pie junto al ataúd cerrado, vestido con su camisa formal y pantalón de vestir que le quedaba suelto porque había perdido 8 kilos en 3 semanas. Cuando bajaron el ataúd a las 3 de la tarde, cuando echaron las primeras paladas de tierra que sonaban como tambores sobre la madera, cuando los asistentes empezaron a irse uno por uno, porque el sol se ponía y los panteones en Ecatepec no son seguros después del anocurecer, Rodrigo se quedó. Se quedó hasta que todos se fueron. Se quedó hasta que los sepultureros terminaron y también se fueron. Se quedó de pie frente a la tumba recién cavada mientras el cielo se oscurecía y las luces del panteón se encendían automáticamente. Guadalupe regresó a las 7 de la noche a buscarlo. Don Rodrigo, ya es tarde. Hay que irnos. Él no respondió por 2 minutos. Finalmente habló sin mirar a la mujer. Vaya tranquila, Guadalupe. Yo me quedo un poco más. Ella insistió. No es seguro. Por favor. Rodrigo se giró y ella vio algo en sus ojos que la hizo retroceder un paso. No era dolor. Era algo más frío. Más final. Gracias por venir. Por todo. Pero necesito estar solo con mi hija. Guadalupe se fue.
Rodrigo se quedó hasta las 9 de la noche sentado en el pasto junto a la tumba. Habló en voz alta, aunque sabía que nadie respondería. Le contó a Daniela que sentía por no haberla protegido, por no haber visto las señales, por confiar en que el sistema la encontraría, por cada decisión equivocada que resultó en esto. Le prometió que no se quedaría así, que los que le hicieron esto pagarían, que cada uno de ellos sabría su nombre antes de morir, que usaría todo lo que sabía, todas las habilidades que Heriberto le había enseñado, sin saber para qué servirían, para hacerle sentir una fracción del dolor que ella sintió. No era promesa vacía, era voto sagrado. A las 9:30, un guardia del panteón le dijo que tenían que cerrar. Rodrigo se levantó, puso una mano sobre la tierra todavía suelta y se fue caminando las 15 cuadras de regreso a su departamento. Cuando llegó a casa, el departamento estaba exactamente como Daniela lo había dejado un mes atrás. Su cuarto intacto, su cama hecha, su mochila de la preparatoria colgada en la silla del escritorio, sus libros apilados, su ropa doblada en el closet. El olor de su shampoo todavía flotaba débil en el aire. Rodrigo entró al cuarto y se sentó en la cama. Tomó la almohada de Daniela y la olió, tratando de memorizar ese aroma antes de que desapareciera para siempre. Miró la foto en el buró donde ambos sonreían frente al arbolito de Navidad. Esa foto había sido tomada hacía solo 2 meses. 2 meses atrás, su hija estaba viva, feliz, llena de planes y sueños. Ahora, estaba bajo tierra. Rodrigo se quedó así 1 hora, sosteniendo la almohada, mirando la foto. Y luego, a las 11 de la noche del 22 de febrero de 2020, Rodrigo Mendoza abrió el cajón de su buró y sacó el cuaderno azul donde había estado anotando todo. Lo abrió en la primera página en blanco y con letra firme escribió: Por Daniela. Necesito nombres. Necesito justicia. Como sea. Debajo trazó una línea y empezó a escribir la lista. El primer nombre: Kevin, reclutador. Debajo: comandante, operador del hotel. Luego: Memo, transportista, y siguió escribiendo hasta llenar la página. 13 nombres en total. 13 personas directamente responsables. 13 vidas que terminaría. Lo supo con claridad absoluta en ese momento. Sabía que lo que estaba planeando era asesinato múltiple. Sabía que probablemente terminaría muerto o en prisión. Y no le importó. Su vida había terminado el día que Daniela desapareció. Lo que vino después era solo tiempo prestado que usaría para un solo propósito. Cerró el cuaderno. Lo guardó en el cajón junto con la foto de su hija. Y sintió algo que no había sentido en un mes. Claridad. Sabía exactamente qué hacer. El lunes 24 de febrero de 2020, 2 días después del funeral, Rodrigo Mendoza reabrió la taquería El Güero. Llegó a las 6 de la tarde como siempre. Encendió la plancha, preparó el trompo, cortó cebolla y cilantro con los mismos movimientos mecánicos de 40 años. Los clientes que entraron esa noche le dieron el pésame con incomodidad evidente. Él aceptaba las condolencias con un gesto de cabeza, sin palabras innecesarias. Trabajó hasta las 3 de la madrugada. Limpió todo meticulosamente. Cerró. Caminó a casa. Durmió 4 horas. Se levantó a las 7. Desayunó café negro y pan. Y comenzó su investigación real. Necesitaba regresar al trabajo por 2 razones. Necesitaba dinero para lo que vendría. Y necesitaba la fachada de normalidad. Un hombre destrozado por el duelo que sigue trabajando no levanta sospechas. Un hombre destrozado que desaparece de la vista pública llama la atención. Rodrigo entendía la importancia de la invisibilidad. Llevaba décadas practicándola sin saberlo. Durante el día, cuando el negocio estaba cerrado, Rodrigo se dedicaba a recopilar información con meticulosidad científica. Usaba su posición de taquero de manera estratégica. Los clientes hablaban frente a él como si fuera mueble. Discutían negocios turbios. Mencionaban nombres. Se quejaban de jefes criminales. Presumían conexiones con bandas. Rodrigo escuchaba todo sin reaccionar, sin hacer preguntas, simplemente absorbiendo datos como esponja.
Una noche de marzo, 3 hombres jóvenes con cadenas de oro entraron borrachos a las 2 de la madrugada. Pidieron tacos de pastor y cervezas. Hablaban fuerte, sin cuidado. Uno mencionó que el comandante había mandado cerrar el Hotel Paraíso temporalmente porque había mucho calor después de lo de la chamaca. Otro se rió. Ese Kevin es un pendejo. No debió traerla tan cerca de su casa. Ahora la gente pregunta. El tercero agregó. Ya movieron la operación a la casa de seguridad en Tecámac. Ahí nadie los molesta. Rodrigo siguió preparando tacos como si no escuchara nada. Pero esa noche, cuando cerró, escribió en su cuaderno: Casa de seguridad en Tecámac. Operación activa. Al día siguiente buscó en redes sociales el perfil de Kevin. Lo encontró con nombre completo: Kevin Salgado Ríos. Su Facebook estaba público, lleno de fotos presumiendo dinero, cadenas, armas. Una foto mostraba una casa con número visible: Sauce 234. Rodrigo guardó la dirección. La expansión de su lista tomó 3 semanas de trabajo constante. Usaba las mañanas para buscar información en internet en un cibercafé barato a 3 cuadras de su casa. Pagaba 20 pesos por hora de conexión. Buscaba nombres en redes sociales. Encontraba perfiles públicos de criminales que presumían su vida sin miedo, porque sabían que la policía no los tocaría. Kevin tenía 200 amigos en Facebook. Rodrigo revisó cada perfil. Identificó a otros miembros de la red por fotos donde aparecían juntos, por comentarios que dejaban, por lugares que etiquetaban. Encontró al comandante. Se llamaba Martín Solís Herrera, 42 años, con esposa e hijos que aparecían en fotos familiares junto a fotos de fajos de billetes. Encontró a Memo el transportista, Guillermo Ponce Castro, 35 años, que publicaba fotos de las camionetas que manejaba. Uno por uno, los 13 nombres en su lista adquirieron caras, direcciones, rutinas. Rodrigo creó cuentas falsas de Facebook para seguirlos sin que supieran. Aprendió sus horarios por las publicaciones que hacían. Desvelado trabajando. Publicaba uno a las 4 de la mañana. Desayuno en el Denis. Publicaba otro etiquetando ubicación. Eran criminales. Pero eran criminales estúpidos que documentaban sus vidas completas en redes sociales. Rodrigo usó esa estupidez contra ellos. Pero encontrar información no era suficiente. Necesitaba método. Necesitaba asegurarse de que cuando actuara, lo hiciera de manera que las autoridades no conectaran los casos entre sí hasta que fuera demasiado tarde. Durante las noches, después de cerrar la taquería, Rodrigo investigaba en los mismos lugares donde Heriberto le había enseñado a comprar ingredientes, pero ahora buscaba cosas diferentes. Fue a la Biblioteca Municipal Rosario Castellanos en la Colonia Aragón. Sacó libros sobre química básica, botánica, venenos naturales. Los bibliotecarios lo veían como hombre mayor tratando de educarse, algo admirable. Nunca sospecharon. Aprendió sobre plantas tóxicas que crecían en terrenos baldíos de Ecatepec, toloache, ricino, adelfa. Aprendió que las semillas de ricino contienen ricina, uno de los venenos más letales conocidos, y que 5 semillas molidas y mezcladas con comida eran suficientes para matar a un adulto en 24 horas, con síntomas que parecían gastroenteritis severa. En Internet, en esos cibercafés anónimos, buscó métodos que no levantaran sospechas. Leyó sobre asfixia mecánica, sobre cómo causar accidentes convincentes, sobre sustancias químicas de uso doméstico que mezcladas creaban gases letales. Todo el conocimiento que Heriberto le había dado sobre limpieza industrial cobraba nuevo significado. El cloro mezclado con amoníaco generaba gas de cloramina que causaba edema pulmonar. El ácido muriático usado para limpiar concreto podía disolver evidencia orgánica. Los productos de limpieza que usaba diariamente en su taquería eran arsenal químico que nadie vigilaba porque eran legales y comunes. La adquisición de materiales específicos requería cuidado extremo. Rodrigo no podía comprar todo en el mismo lugar ni levantar sospechas. Durante abril viajó a diferentes ciudades en transporte público. Fue a Toluca un martes, a Pachuca un jueves, a Cuernavaca un sábado.
En cada ciudad compraba artículos específicos en ferreterías diferentes, tiendas de jardinería, farmacias. Nunca más de 2 o 3 artículos por lugar. Guantes de látex en una farmacia. Cable de acero delgado en una ferretería. Semillas de ricino etiquetadas como planta ornamental en un vivero. Ácido muriático para limpiar su negocio en una tienda de productos industriales. Cloro en un supermercado. Cada compra era inocente por sí sola. Solo juntas revelaban intención. Guardaba todo en una caja de plástico bajo su cama, escondida detrás de cajas de zapatos viejos. También compró un celular prepago barato, de esos que venden en cualquier tienda de conveniencia por 300 pesos. Lo usaba solo para tomar fotos de seguimientos. Nunca lo conectaba a internet. Nunca hacía llamadas. Era cámara desechable que podría destruir en cualquier momento. Mientras preparaba los materiales, Rodrigo estableció 4 principios operativos que escribió en su cuaderno y memorizó hasta que se volvieron instinto. Primero, nunca actuar con prisa. Observar cada objetivo durante semanas. Aprender rutinas perfectamente. Identificar el momento de máxima vulnerabilidad. La prisa causaba errores y los errores significaban captura antes de completar la lista. Segundo, usar el terreno a su favor. Rodrigo conocía cada calle, cada callejón, cada ruta de escape en Ecatepec y municipios vecinos. Ese conocimiento geográfico que Heriberto le transmitió era ventaja que ningún criminal tendría. Podía desaparecer en el laberinto urbano que conocía mejor que nadie. Tercero, variar métodos constantemente. Si todas las muertes eran por envenenamiento, las autoridades conectarían los casos. Si cada una era diferente, parecerían incidentes aislados. Veneno para uno, estrangulamiento para otro, accidente fabricado para un tercero. Mantener autoridades confundidas era crucial. Cuarto, no dejar testigos cuando fuera posible. Actuar de noche en lugares aislados donde las víctimas estuvieran solas. La invisibilidad social que había practicado toda su vida era su mayor arma. Nadie lo notaba, nadie lo recordaba. Era fantasma antes de convertirse en asesino. Las ventajas que Rodrigo tenía sobre sus objetivos eran múltiples y él las entendía perfectamente. Primero, conocimiento del terreno exhaustivo acumulado en 52 años viviendo en la misma zona. Segundo, invisibilidad social de hombre mayor de clase trabajadora que la gente veía sin ver realmente. Tercero, habilidades técnicas del oficio que incluían manejo de sustancias peligrosas, conocimiento de química básica, experiencia con herramientas diversas. Cuarto y más importante, no tenía nada que perder. Los criminales en su lista tenían familias, novias, rutinas que querían mantener. Rodrigo había perdido lo único que le importaba. No temía a la muerte ni a la cárcel. Esa falta de miedo lo hacía impredecible y por lo tanto peligroso de maneras que ellos nunca anticiparían. Un hombre sin miedo es imposible de intimidar. Un hombre sin futuro es imposible de amenazar. Rodrigo se había convertido en el peor enemigo posible. Alguien con habilidades, inteligencia y absolutamente nada que perder. La primera víctima fue Kevin Salgado Ríos. Tenía que ser él. Era quien había reclutado a Daniela. Era el eslabón directo entre su hija y su muerte. Rodrigo lo siguió durante 6 semanas completas antes de actuar. Aprendió que Kevin vivía solo en un departamento rentado en la colonia México 86, en la calle South 234, edificio 4, departamento 302. Salía de su casa todos los días a las 10 de la mañana. Desayunaba en un puesto de garnachas en la esquina. Luego iba al gimnasio Iron Fitness en la avenida central de 11 a 1. Comía en diferentes lugares, pero siempre entre 2 y 3 de la tarde. Las tardes las pasaba en una casa que Rodrigo identificó como centro de operaciones de la célula. Por las noches, 3 o 4 veces por semana, Kevin iba a bares y regresaba borracho entre las 2 y 4 de la madrugada. Esas noches borrachas eran su debilidad. El viernes 12 de junio de 2020, 3 meses y medio después de la muerte de Daniela, Rodrigo decidió que era el momento. Kevin había publicado en Facebook a las 11 de la noche:
de fiesta en el rodeo con la banda. El rodeo era un bar conocido en la colonia Jardines. Rodrigo cerró su taquería a la 1 de la madrugada. 1 hora antes de lo normal. Se puso ropa oscura. Pantalón negro, sudadera con capucha negra, tenis negros viejos que usaba solo para trabajar. Se puso guantes de látex bajo las mangas. Caminó las 20 cuadras hasta el edificio donde vivía Kevin. Llegó a las 2:10. Se ocultó en un callejón con vista directa a la entrada. Esperó. A las 3:15 de la madrugada, Kevin llegó tambaleándose. Claramente borracho, solo. Sacó sus llaves, abrió la puerta del edificio, entró. Rodrigo esperó 5 minutos. Luego entró al edificio. La puerta principal no tenía seguro, porque estaba rota desde hacía meses. Subió las escaleras hasta el 3er piso sin hacer ruido. El pasillo estaba vacío, mal iluminado por un foco que parpadeaba. Llegó a la puerta del 302. Tocó suave. Escuchó pasos adentro. Kevin abrió sin preguntar quién era. Error fatal de borracho. ¿Qué? Empezó a decir. Rodrigo empujó la puerta con fuerza entrando rápido, cerrando detrás de él. Kevin retrocedió confundido, aún procesando. ¿Quién vergas? Entonces reconoció la cara de Rodrigo. Sus ojos se abrieron. Tú. Rodrigo no dijo nada. Sacó el cable de acero que llevaba enrollado en el bolsillo. Kevin intentó gritar, pero estaba borracho y lento. Rodrigo fue más rápido. 40 años moviendo ollas pesadas, cargando costales, trabajando con las manos le habían dado fuerza que sorprendió al joven. Pasó el cable alrededor del cuello de Kevin en un movimiento fluido que había practicado en su casa con un muñeco improvisado. Tiró. Kevin cayó de espaldas, manos tratando de alcanzar el cable, pataleando. Rodrigo se arrodilló sobre su pecho, manteniendo tensión constante. Kevin lo miraba con ojos que pasaban de confusión a terror a súplica. Rodrigo habló por primera vez, voz baja y fría que no parecía suya. Daniela Mendoza, ¿te acuerdas de ella? Tenía 15 años. La trajiste aquí con mentiras. La mataron por tu culpa. Kevin intentaba hablar, pero no podía con el cable cortándole el aire. Sus movimientos se volvieron más débiles. Rodrigo apretó más fuerte. Esto es por ella. Y vas a ser el primero de muchos. La lucha duró 3 minutos. Kevin dejó de moverse. Sus ojos seguían abiertos, fijos en nada. Rodrigo mantuvo presión 2 minutos más para asegurarse. Cuando soltó el cable, las manos le temblaban ligeramente. No de miedo, de adrenalina. Se puso de pie. Miró alrededor del departamento. Era pequeño, desordenado, con olor a cerveza y marihuana. Sobre la mesa de la sala había fajos de billetes, al menos 20,000 pesos. Rodrigo los ignoró. No era ladrón. Era ejecutor. Del bolsillo sacó algo que había preparado. Una tortilla doblada envuelta en papel aluminio. La dejó sobre el pecho de Kevin. Era firma deliberada. Mensaje para quien entendiera. El taquero había empezado su trabajo. Salió del departamento limpiando el picaporte con su sudadera. Bajó las escaleras. Salió del edificio. Caminó por callejones que solo él conocía. Rutas que evitaban las pocas cámaras de seguridad del área. Llegó a su casa a las 4:20 de la madrugada. Se quitó la ropa, la metió en una bolsa de basura negra. Se bañó durante 40 minutos, tallándose hasta que la piel le dolía. Se secó. Se sentó en la orilla de la cama. Abrió el cuaderno azul. Puso una cruz roja junto al nombre de Kevin Salgado Ríos. Escribió abajo: 1 de 13. Por Daniela. Si estás siguiendo esta historia, cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o estado de México nos estás viendo? Me gustaría saber dónde están todos ustedes. Las siguientes 4 víctimas cayeron durante los meses de junio a octubre de 2020, espaciadas estratégicamente para no crear patrón obvio. La segunda fue Guillermo Memo Ponce Castro, el transportista, ejecutado el 8 de julio. Rodrigo lo siguió hasta descubrir que cada miércoles
Memo iba solo a recoger una camioneta de un taller mecánico en la colonia Río de Luz a las 7 de la mañana. Ese miércoles, Rodrigo llegó al taller a las 6:30. Se escondió en la parte trasera del lote entre autos descompuestos. Cuando Memo llegó y entró a la oficina a firmar papeles, Rodrigo se acercó a la camioneta que recogerían. Cortó la línea de frenos con unas pinzas, un corte pequeño que no fallaría inmediatamente, pero sí después de 20 minutos de manejo, cuando el líquido se hubiera escapado gradualmente. Memo salió, subió a la camioneta, arrancó. Rodrigo se fue por dirección opuesta. 2 horas después, supo por noticias en radio que una camioneta Lobo había chocado contra un tráiler en la autopista México-Pachuca. El conductor murió en el impacto. Las autoridades clasificaron el accidente como falla mecánica. Rodrigo puso la segunda cruz en su cuaderno. La tercera víctima fue Marco el Flaco Gutiérrez, cobrador de la organización, envenenado el 23 de agosto. Rodrigo descubrió que Marco comía todos los domingos en un puesto de barbacoa en el mercado de Ciudad Azteca. Siempre pedía lo mismo: 3 tacos de maciza, consomé, agua de Jamaica. El dueño del puesto, don Vicente, conocía a Rodrigo del mercado donde ambos compraban ingredientes. Una conversación casual. Don Vicente, mi taquería está llena y necesito ayuda el domingo. ¿Puedo mandarle un ayudante para que aprenda con usted unas horas? Don Vicente aceptó agradecido. El domingo, Rodrigo llegó temprano al puesto ofreciéndose como ayudante voluntario. Don Vicente lo puso a servir consomé y preparar tacos. Cuando Marco llegó al mediodía, Rodrigo lo reconoció inmediatamente, pero Marco no lo reconoció a él. Solo era otro empleado invisible. Preparó los 3 tacos de Marco personalmente. En el consomé agregó polvo de semillas de ricino molidas que había preparado en casa, mezcladas perfectamente con las especias del caldo. Marco comió con apetito. Agradeció. Se fue. Rodrigo siguió trabajando 2 horas más para no levantar sospechas. 3 días después, Marco murió en un hospital público de falla orgánica múltiple. Los médicos lo clasificaron como intoxicación alimentaria severa de origen desconocido. Nadie investigó el puesto de barbacoa. Era común que la gente muriera por comida contaminada en mercados populares. Tercera cruz en el cuaderno. La cuarta víctima fue Daniel El Chivo Salazar, sicario de bajo nivel, estrangulado el 15 de septiembre en el estacionamiento de un motel de Paso. Rodrigo lo había seguido y descubierto que el Chivo visitaba a una prostituta llamada Vanessa todos los martes en el Motel Fantasy. Entraba a las 10 de la noche. Salía a las 11:30, siempre solo, siempre caminando por el estacionamiento oscuro donde las luces estaban fundidas. Ese martes, Rodrigo esperó escondido entre 2 autos. Cuando el Chivo salió y caminó hacia su coche, Rodrigo emergió de las sombras, cable en manos. El Chivo era más joven, más fuerte, pero Rodrigo tenía elemento sorpresa. El ataque fue desde atrás, rápido, el cable ya alrededor del cuello antes de que el Chivo pudiera reaccionar. Cayeron entre 2 autos, la lucha fue breve. El Chivo intentó alcanzar la pistola en su cintura, pero no pudo. Rodrigo apretó hasta que los movimientos cesaron. Dejó el cuerpo entre los autos. Dejó otra tortilla sobre el pecho. Cuarta cruz. La quinta víctima fue Cristian El Greñas Olvera, reclutador secundario, muerto el 20 de octubre por inhalación de gas tóxico. Rodrigo descubrió que El Greñas vivía solo en un cuarto rentado con baño compartido en una vecindad. El baño estaba al final de un pasillo. Lo usaban 6 familias. Una noche, Rodrigo entró a la vecindad a las 3 de la madrugada cuando todos dormían. Conocía vecindades como esa. Había crecido en una. Sabía que las cerraduras eran baratas, fáciles de abrir con una tarjeta de crédito vieja. Entró al baño. Mezcló cloro con amoníaco en un balde, creando gas de cloramina. Cerró todas las ventanas. Selló el espacio bajo la puerta con trapos. Esperó. El Greñas entró al baño a las 5 de la madrugada como todas las mañanas, según la rutina que Rodrigo había observado. Cerró la puerta. Los primeros síntomas fueron inmediatos: tos, ardor en los ojos,
Intentó abrir la puerta, pero Rodrigo la había trabado desde afuera con una silla. El Greñas golpeaba, gritaba. Nadie escuchó o nadie quiso involucrarse. Después de 8 minutos, los sonidos cesaron. Rodrigo quitó la silla, abrió la puerta desde afuera usando su sudadera en la mano y se fue. El cuerpo fue encontrado a las 7 de la mañana. Las autoridades clasificaron la muerte como accidente doméstico por mezcla accidental de productos de limpieza. Quinta cruz en el cuaderno. La reacción de las autoridades a estas 5 muertes fue exactamente lo que Rodrigo había anticipado. Ninguna conexión entre casos. Kevin fue homicidio archivado como ajuste de cuentas. Memo fue accidente de tránsito. Marco fue intoxicación alimentaria. El Chivo fue asalto en motel de mala muerte. El Greñas fue accidente doméstico. 5 muertes en 4 meses, todas clasificadas diferente, todas archivadas sin investigación seria. La policía de Ecatepec recibía 20 reportes de homicidio por semana en promedio. Estos 5 no levantaron ninguna alarma, pero dentro de la organización criminal, la reacción fue diferente. Los criminales no creían en coincidencias. Habían perdido 5 operadores en 4 meses. Empezaron a ponerse nerviosos, aumentaron seguridad, dejaron de andar solos, cambiaron rutinas, pero no sabían a quién buscar. No tenían descripción de atacante. No tenían patrón claro. Solo tenían miedo creciente de que algo estaba cazándolos sistemáticamente. Las víctimas 6 a 10 cayeron entre noviembre de 2020 y marzo de 2021. Rodrigo ajustó su método al aumento de seguridad. Ya no podía atacar tan directamente. Tenía que ser más creativo, más paciente. La sexta fue Roberto El Pelón Vargas, operador logístico. Envenenado el 12 de noviembre. El Pelón ahora andaba siempre con guardaespaldas, pero Rodrigo descubrió que cada viernes compraba tortas en un puesto específico camino a su casa. El dueño del puesto, joven de 20 y tantos, preparaba las tortas adelante mientras el Pelón esperaba en su coche. Rodrigo se ofreció como ayudante un viernes, diciendo que quería aprender el negocio de tortas para diversificar su taquería. El dueño aceptó. Rodrigo preparó la torta de El Pelón ese día, inyectando ricina líquida directamente en el aguacate con una jeringa. El Pelón comió camino a casa. Murió 2 días después de falla orgánica. Sexta cruz. La séptima víctima fue Jorge El Choqui Medina, sicario, ejecutado el 8 de enero de 2021 durante un asalto falso. Rodrigo lo interceptó cuando caminaba borracho por una calle oscura, vestido completamente de negro, cara cubierta con pasamontañas. La cartera, exigió con voz distorsionada. El Choqui se rió, intentó sacar su pistola. Rodrigo fue más rápido. Lo apuñaló 3 veces con un cuchillo de cocina en el abdomen y pecho. Dejó el cuchillo en la escena para que pareciera asalto de drogadicto desesperado. Séptima cruz. Víctimas 8 y 9 fueron Armando El Gordo Telles y Luis El Chino Reyes, cobradores, envenenados simultáneamente el 14 de febrero en una taquería rival donde comían juntos cada semana. Rodrigo lo siguió hasta establecer el patrón. Luego, disfrazado como repartidor de refrescos, con gorra y chaleco reflectante que compró en un tianguis, entregó una caja de Coca-Colas al dueño de esa taquería. Cortesía de su distribuidor por ser cliente leal, dijo sonriendo. El dueño aceptó agradecido, metió las botellas al refrigerador. 2 de esas botellas tenían los tapones removidos y reemplazados cuidadosamente después de agregar ricina líquida. Rodrigo había marcado esas botellas con una pequeña X en la etiqueta, imperceptible si no sabías qué buscar. Una semana después, cuando el Gordo y el Chino ordenaron Coca-Colas, el empleado del negocio tomó casualmente 2 botellas del refrigerador. Fueron las marcadas. Ambos murieron esa misma noche en sus casas de ataques cardíacos masivos causados por la toxina. Las autoridades nunca conectaron las muertes con la taquería, porque pasó una semana entre la entrega y el consumo. Octava y novena cruz. La 10ª víctima fue Sergio El Pecas Román, encargado de casa de seguridad,
quemado vivo el 2 de marzo. Rodrigo descubrió que el Pecas había comenzado a vivir en la casa de seguridad de Tecámac por paranoia. Había dejado su departamento. Dormía en una habitación de la casa custodiada. Nunca salía solo. Parecía intocable. Pero Rodrigo observó durante semanas y notó que el Pecas fumaba. Cada noche a las 2 de la madrugada salía al patio trasero solo a fumar 2 cigarros antes de dormir. Los guardias se quedaban adentro. Era el único momento vulnerable. Una madrugada, Rodrigo entró al patio trepando una barda trasera que daba a un terreno baldío. Esperó escondido entre arbustos. Cuando el Pecas salió, encendió su cigarro. Rodrigo actuó. No podía estrangularlo porque los guardias escucharían la lucha. En su lugar, arrojó 1 litro de gasolina que llevaba en una botella directamente sobre el Pecas, seguido inmediatamente por una antorcha improvisada. Trapo empapado en gasolina atado a un palo, ya encendido. El Pecas se convirtió en antorcha humana instantáneamente. Sus gritos trajeron a los guardias en segundos, pero Rodrigo ya había trepado la barda de vuelta, corriendo por callejones que había mapeado semanas antes. El Pecas murió camino al hospital con quemaduras de 3er grado en 90% del cuerpo. Las autoridades investigaron como ataque con bomba Molotov relacionado con guerra entre cárteles, 10ª cruz en el cuaderno. Para marzo de 2021, la organización criminal estaba en pánico. Habían perdido 10 operadores en 9 meses. Las muertes parecían diferentes, pero todos eran miembros de la misma célula. Finalmente empezaron a conectar los puntos. Aumentaron seguridad masivamente. Los 3 objetivos restantes en la lista de Rodrigo, incluyendo al comandante Martín Solís, dejaron de seguir rutinas predecibles. Viajaban en convoy. Cambiaban de lugar de residencia constantemente. Nunca estaban solos. Se volvieron casi imposibles de alcanzar. Rodrigo pasó 2 meses completos vigilando sin encontrar oportunidad. La frustración crecía. Sabía que si no actuaba pronto, podrían escapar completamente. O él podría cometer un error por desesperación. Necesitaba nueva fuente de información, nueva forma de acercarse. La respuesta llegó en mayo de forma inesperada. Un hombre de unos 30 años entró a la taquería una noche de viernes. Se sentó en la barra. Ordenó tacos, pero apenas los tocó. Después de media hora observando a Rodrigo trabajar, habló con voz baja. «Usted es el papá de Daniela Mendoza, ¿verdad?» Rodrigo se congeló con el cuchillo en la mano. No respondió. El hombre continuó. «Yo era parte de esa organización. Ya no lo soy. Me salí hace 2 meses porque no aguanté más. Sé lo que le hicieron a su hija. Sé quiénes son todos. Y sé que usted es quien los está matando uno por uno». Rodrigo lo miró directamente por primera vez. «No sé de qué hablas». El hombre sonrió tristemente. «Sí sabe. Y yo quiero ayudarlo a terminar lo que empezó. No por usted. Por mi hermana. A ella también la reclutaron. También murió. Y yo no tuve el valor de hacer lo que usted está haciendo. Le pasó un sobre amarillo por el mostrador. Ahí está todo. Direcciones actuales de los 3 que quedan. Rutinas nuevas. Vulnerabilidades. Y algo más. Van a tener una reunión la próxima semana en un rancho en Zumpango. Van a estar los 3 juntos. Si quiere terminar esto de una vez, esa es su oportunidad». Rodrigo tomó el sobre sin decir palabra. El hombre se levantó, dejó 200 pesos en la barra, aunque solo había consumido 50 pesos de tacos. Su hija no merecía lo que le pasó. Ninguna de esas chicas lo merecía. Haga lo que tenga que hacer. Yo nunca estuve aquí. Y se fue. Rodrigo abrió el sobre esa noche en su casa. Contenía 3 hojas escritas a mano con información detallada. Nombres completos. Fotos impresas. Direcciones exactas actualizadas. Y al final, descripción de la reunión. Miércoles 26 de mayo, 7 de la tarde. Rancho El Capricho en Zumpango. Reunión de coordinación mensual. Asisten: Martín Solís, comandante; Javier Ríos, el Tiburón, líder de célula; Enrique Bautista, el Orejas, segundo al mando. Seguridad: 8 guardias. Ingreso.
camino de terracería desde carretera México-Querétaro. Era todo lo que necesitaba. Rodrigo pasó los siguientes 11 días planeando meticulosamente. El 26 de mayo sería el golpe final. 3 víctimas de una vez, los más importantes, los que daban órdenes, los que habían decidido el destino de Daniela y cientos como ella. El miércoles 26 de mayo de 2021. Rodrigo cerró su taquería a las 5 de la tarde diciéndole a clientes que tenía emergencia familiar. Se fue a casa, se puso ropa oscura completamente negra, empacó una mochila con todo lo que necesitaba, 2 litros de gasolina en botellas de plástico, trapos, encendedor, cuchillo de cocina afilado, cable de acero, guantes de látex. A las 6 de la tarde tomó un autobús hacia Zumpango. Bajó en el kilómetro 47 de la carretera México-Querétaro. Era zona rural, poca iluminación, pocos testigos. Caminó por el camino de terracería que el informante había descrito. Eran 2 kilómetros hasta el rancho. Llegó a las 7:30. El sol se estaba poniendo. Desde la distancia vio el rancho. Construcción de 2 pisos, luces encendidas, las 3 camionetas de lujo estacionadas afuera, guardias visibles custodiando el perímetro. 8 guardias, como había dicho el informante. Rodrigo los contó. No podía enfrentarlos directamente, pero no necesitaba hacerlo. Se acercó por el lado norte donde había menos vegetación, pero más sombras. Llegó hasta 50 metros del rancho sin ser detectado. Los guardias fumaban, platicaban, no esperaban ataque real. ¿Quién atacaría un lugar con 8 hombres armados? La reunión estaba en el segundo piso según las luces. Rodrigo vio sombras moviéndose detrás de las ventanas. Verificó que estuvieran todos ahí. Luego fue al punto más vulnerable del rancho, el generador eléctrico que estaba en la parte trasera. No había luz pública en esa zona rural. Todo funcionaba con generador. Rodrigo vertió los 2 litros de gasolina alrededor del generador y sobre el tanque de diésel que lo alimentaba. Empapó trapos en gasolina. Los colocó estratégicamente. Esperó hasta las 8:15 cuando escuchó risas fuertes del segundo piso. Estaban confiados, relajados. Rodrigo encendió el primer trapo. Lo arrojó sobre el generador. La explosión fue instantánea, más grande de lo anticipado. El generador explotó. El tanque de diésel se incendió. Las llamas alcanzaron 4 metros de altura inmediatamente. Los guardias gritaron, corrieron hacia el fuego. Algunos intentaron apagarlo. La confusión era total. Las luces del rancho se apagaron. Rodrigo corrió hacia la entrada principal ahora desprotegida. Subió las escaleras exteriores al segundo piso. Escuchó voces adentro gritando órdenes, preguntando qué pasaba. Abrió la puerta de una patada. La habitación estaba iluminada solo por el resplandor del incendio afuera. 3 hombres estaban de pie, alrededor de una mesa. Martín Solís, Javier Ríos, Enrique Bautista. Los reconoció de las fotos. Todos voltearon hacia él. Martín intentó sacar una pistola del cinturón. Rodrigo lo atacó primero. Cable en manos, envolviéndolo alrededor del cuello de Martín antes de que pudiera apuntar. Javier corrió hacia la puerta, pero Rodrigo pateó una silla que lo hizo tropezar. Mantuvo el cable en Martín hasta que dejó de moverse. Luego lo soltó y saltó sobre Javier. El cuchillo salió de su mochila. Lo hundió en el pecho de Javier 2 veces. Enrique finalmente reaccionó, sacó su pistola, disparó. La bala pasó rozando el hombro de Rodrigo, quemándolo pero sin penetrar. Rodrigo se lanzó hacia adelante, derribando a Enrique. Lucharon en el piso. Enrique era más joven, más fuerte. Logró voltear posiciones, quedando arriba, las manos de Rodrigo en su cuello. Entonces Rodrigo hizo algo que no había planeado. Mordió. Le arrancó parte de la oreja izquierda de una mordida salvaje. Enrique gritó. Se llevó las manos a la cara. Rodrigo recuperó el cuchillo del piso. Lo clavó en el cuello de Enrique. Sangre salió a borbotones. Rodrigo rodó fuera del alcance, jadeando. Se puso de pie.
Los 3 hombres estaban en el piso. 2 muertos, 1 agonizando. El fuego afuera crecía. Podía escuchar a los guardias gritando, algunos llamando a los jefes. Rodrigo bajó las escaleras. Salió por la parte trasera. Corrió hacia el campo abierto donde la oscuridad era absoluta. Escuchó disparos detrás de él, pero disparaban a ciegas. Corrió durante 20 minutos sin detenerse hasta que estuvo seguro de que nadie lo seguía. Llegó a la carretera. Paró un autobús que pasaba. Subió como pasajero normal. Llegó a Ecatepec a las 11 de la noche. Caminó a su casa. Se quitó la ropa ensangrentada. La quemó en el lavabo del baño usando gasolina residual. Se duchó durante 1 hora. Luego abrió el cuaderno. Puso cruces rojas junto a los últimos 3 nombres. Martín Solís Herrera. Javier Ríos Mendoza. Enrique Bautista Cruz. Debajo escribió: 13 de 13. Se acabó. Descansa, mi niña. La noticia del ataque en Zumpango fue portada en todos los periódicos al día siguiente. Masacre en Rancho. 3 líderes de organización criminal muertos en ataque incendiario. Las autoridades clasificaron el evento como ataque de cártel rival. 8 guardias resultaron heridos. 3 jefes muertos. La investigación inicial no encontró testigos útiles. Los guardias no habían visto al atacante claramente en la oscuridad y confusión. Uno describió un hombre de complexión media, pero nada más específico. No había huellas útiles. El fuego había destruido evidencia. El caso se archivó rápidamente como violencia entre grupos criminales, un problema que las autoridades preferían ignorar. Pero en las semanas siguientes, mientras investigadores revisaban los casos de operadores de esa célula muertos en el último año, alguien finalmente conectó los puntos. 13 muertes. Todas de miembros de la misma organización, todas en Ecatepec y alrededores, todas en el período de marzo 2020 a mayo 2021. Un detective de la Fiscalía, Jorge Ramos, comenzó a hacer preguntas. Revisó cada expediente, notó inconsistencias. El accidente de Memo tenía corte sospechoso en línea de frenos que el reporte inicial no investigó. El envenenamiento de Marco coincidía con otros 2 envenenamientos similares. Las muertes por estrangulamiento tenían el mismo patrón de marcas, y en 3 escenas del crimen había un detalle extraño que los reportes mencionaban pero no explicaban: una tortilla doblada dejada sobre el cuerpo. El detective Ramos empezó a buscar conexión. Tortilla, taquería, víctimas de organización que operaba en Ecatepec. Y entonces recordó un caso de meses atrás. Una chica de 15 años, Daniela Mendoza, encontrada muerta, hija de un taquero. Revisó el expediente. Padre: Rodrigo Mendoza Vargas, propietario de taquería El Güero en Avenida Central. El detective fue a la taquería una noche de junio. Ordenó tacos. Observó a Rodrigo trabajar. No vio nada sospechoso, solo un hombre de 52 años preparando comida. Pero había algo en sus ojos, una frialdad, una ausencia de emociones que el detective reconoció. Había visto esa mirada antes en veteranos de guerra. Era mirada de alguien que había cruzado una línea irreversible. El detective regresó a su oficina, construyó un caso. Pasó 3 meses recopilando evidencia. Testimonios de vecinos que recordaban haber visto a Rodrigo en lugares cerca de algunas escenas del crimen. Análisis de ADN que encontró un cabello en la escena del rancho en Zumpango que coincidía con perfil genético de Rodrigo. Revisión de compras de materiales químicos en diferentes ciudades que podían rastrearse aunque fueran en efectivo. Testimonio del informante que había ayudado a Rodrigo y que el detective encontró después de semanas de investigación. El 23 de agosto de 2021, la fiscalía tenía suficiente para una orden de arresto. A las 6 de la mañana, 15 elementos de la policía ministerial rodearon la taquería y el departamento de Rodrigo. Entraron simultáneamente a ambos. Rodrigo estaba en su casa, sentado en la mesa del comedor bebiendo café, como si hubiera estado esperándolos. No corrió, no resistió. Cuando el comandante a cargo le leyó la orden de arresto por 13 homicidios calificados con agravantes, Rodrigo simplemente asintió. «Lo sé», dijo. «Está bien. Ya terminé lo que tenía que hacer.
Durante el registro del departamento, encontraron el cuaderno azul bajo su cama. Lo abrieron. Encontraron todo. Los 13 nombres con cruces rojas, descripciones de métodos, notas sobre vigilancias, la frase en la primera página. Por Daniela. Necesito justicia, como sea. Era confesión completa escrita por su propia mano. Rodrigo fue arrestado, esposado, llevado a la comandancia, y durante todo el proceso permaneció en silencio con expresión de paz que desconcertó a todos los oficiales. Día escuchaba en silencio absoluto. Algunas personas lloraban. Otras asentían con la cabeza. La defensa de Rodrigo, un abogado de oficio llamado licenciado Saúl Méndez, argumentó circunstancias atenuantes, basadas en estado de necesidad y legítima defensa social. Argumentó que Rodrigo había actuado para proteger a futuras víctimas de una organización que el Estado se negaba a desmantelar, que había hecho el trabajo que la policía debía hacer, pero no hacía por corrupción, que era víctima tanto como victimario. El fiscal contra argumentó que nada justificaba tomarse la justicia por propia mano, que vivir en sociedad significaba respetar el Estado de Derecho, que permitir este precedente abriría la puerta al caos. El juez, Arturo Velázquez, escuchó ambos lados durante semanas. Al final del juicio, el fiscal le hizo a Rodrigo la misma pregunta que el detective. ¿Se arrepiente? Rodrigo respondió con las mismas palabras, pero agregó algo nuevo. Me arrepiento de que fuera necesario. Me arrepiento de que mi hija está muerta y nada puede traerla de vuelta. Pero no me arrepiento de haber hecho responsables a los responsables. Ellos eligieron ese camino. Yo solo les di el final que merecían. Lo haría todo de nuevo, si pudiera salvar aunque sea una vida. La sala quedó en silencio. El 12 de enero de 2022, el juez Arturo Velázquez emitió su veredicto. Culpable de 13 homicidios calificados. La sentencia: 260 años de prisión. 20 años por cada homicidio. Con atenuantes aplicados por falta de antecedentes y colaboración con autoridades en desmantelamiento de red criminal, la sentencia se redujo a 130 años. En México, la sentencia máxima efectiva que se puede cumplir es 60 años. Rodrigo tenía 53 años al momento de sentencia. Si cumplía la sentencia completa, tendría 113 años al salir. Era efectivamente cadena perpetua. El juez, al leer la sentencia, agregó palabras no habituales. Este caso expone la falla del Estado en proteger a sus ciudadanos más vulnerables. La señorita Daniela Mendoza debió haber sido protegida por nuestras instituciones. Su muerte es responsabilidad no solo de sus asesinos directos, sino del sistema que permitió que existiera una red de explotación durante años sin intervención efectiva. El nombre de Rodrigo Mendoza se ha convertido en advertencia dentro de círculos criminales. No sabes quién te está sirviendo la comida, dicen reclutadores nerviosos cuando dudan de aproximarse a chicas en restaurantes. El taquero sigue ahí. Se susurran sicarios cuando tienen que comer en lugares desconocidos, mirando con paranoia a cocineros que antes ignoraban completamente. Cuidado con a quién le tocas a su familia. Advierten líderes de células a operadores imprudentes. El caso se menciona en pláticas de seguridad internas como ejemplo de que incluso la gente más invisible puede ser peligrosa si se le da razón suficiente. Rodrigo, sin proponérselo, creó efecto disuasivo. No suficiente para detener el problema sistémico, pero suficiente para que algunos criminales piensen 2 veces antes de actuar. Algunos reclutadores reportan haber dejado el negocio por miedo. ¿Y si el próximo papá también sabe matar?, le dijo uno a su jefe al renunciar. No se puede medir cuántas vidas se salvaron indirectamente por ese miedo, pero testimonios sugieren que existe impacto real, aunque pequeño. La taquería El Güero cerró permanentemente después del arresto de Rodrigo. Nadie quiso comprar el negocio porque el nombre estaba demasiado asociado con el caso. El local permaneció vacío durante 2 años con un letrero de "se renta" que nadie respondía. Pero en octubre de 2023, un joven de 25 años llamado Omar, que había sido cliente regular durante años, decidió rentarlo. Lo abrió de nuevo con el mismo nombre. Usa las mismas recetas que Rodrigo usaba, las que Heriberto le enseñó décadas atrás.
Omar aprendió esas recetas comiendo ahí 3 veces por semana durante 5 años, memorizando sabores, preguntándole a Rodrigo sobre proporciones cuando el taquero estaba de buen humor. «No lo hago por dinero», le dijo Omar a un periodista local. «Lo hago para que no se pierda la tradición. Don Rodrigo me enseñó sin saberlo, y la gente merece seguir comiendo estos tacos. Además, quiero que la gente recuerde que él no era solo lo que hizo al final. Era un hombre que trabajó dignamente durante 50 años. Esa parte también importa. El negocio está abierto de 6 de la tarde a 3 de la mañana, el mismo horario que Rodrigo mantenía. Los viejos clientes han regresado gradualmente. Algunos preguntan por Rodrigo. Omar les dice que está pagando su deuda con la sociedad, pero que sus tacos siguen vivos. En la pared del local hay una foto enmarcada de Rodrigo y Daniela, tomada frente a la taquería cuando ella tenía 12 años. Ambos sonríen. Ella usa delantal que le queda grande. Él tiene brazos sobre sus hombros. Debajo de la foto hay una placa. Rodrigo y Daniela Mendoza, fundadores de Tradición. Omar explica a quien pregunta. Ella era parte de esto también. Trabajaba aquí los sábados, ayudaba a su papá. Merecen ser recordados juntos, no solo por lo que pasó, sino por lo que fueron. Los sonidos nocturnos de la colonia Jardines de Morelos continúan como siempre. Perros ladrando, música de vecinos, sirenas ocasionales de patrullas, el eco de vendedores nocturnos. Pero algunos vecinos viejos juran que a las 3 de la madrugada, si pasas por donde estaba la taquería original, todavía puedes oler a tortillas recién hechas y carne al pastor. Aunque el local ya no está ahí sino 3 cuadras más abajo. Es olor fantasma, dicen. Memoria colectiva del vecindario. O tal vez solo es el viento trayendo olores del nuevo negocio. Nadie está seguro. Pero la leyenda circula. Las historias se cuentan. Cada generación de jóvenes en Ecatepec conoce la historia del taquero que mató a 13 narcos. Se vuelve folclore urbano. ¿Conoces la historia de Rodrigo Mendoza? Sí, el que... Ese mismo. Y la narración continúa, pasando de voz en voz, modificándose ligeramente cada vez, pero manteniendo el núcleo. Un padre que perdió todo y decidió que si no podía tener justicia, tendría venganza. Y la tuvo completa. Si llegaste hasta aquí en esta historia real que sacudió a todo México, suscríbete al canal Héroes Mexicanos para más historias que no te dejarán indiferente. Nos vemos en el próximo video.